de que una parte de los simpatizantes de Bernie Sanders se quede en casa en noviembre y no apoye al que todo indica que será el candidato presidencial demócrata en noviembre, a Joe Biden, es menor que en el 2016 con Hillary Clinton, pero es evidente que ese riesgo, esa posibilidad existe. Por eso, desde el momento en que Sanders tiró la toalla, la campaña de Biden no ha dejado de reconocer el mérito, la fuerza del movimiento creado por el senador y de tender la mano a sus simpatizantes, porque realmente los necesita. De momento, Biden ya ha asumido algunas de las propuestas impulsadas por Sanders, por ejemplo, cancelar parte de la deuda universitaria que tienen millones de estadounidenses, o de ofrecer matrículas gratuitas a los estudiantes de familias más humildes, o rebajar la edad a la que es posible apuntarse al seguro médico público. Más allá de todo esto, esa voluntad de unión se ha traducido recientemente en la formación de varios paneles o grupos de trabajo en los que se van a discutir varios temas, por ejemplo, el cambio climático, y que van a estar copresididos por personalidades defensoras de Biden y defensoras de Sanders. Seguramente la elección más simbólica es la de la congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, que precisamente entró en política como voluntaria de la campaña de Sanders en el 2016 y que va a copresidir junto con John Kerry el panel sobre cambio climático, uno de los temas más importantes para el electorado joven. El resto de nombres que están en estos grupos copresidiendo por parte de Sanders son quizás menos conocidos fuera de Estados Unidos, pero son de todos modos personalidades con fama de contestatarias e inconformistas, lo que alimenta la esperanza de que Biden pueda acabar asumiendo la esencia o algunas de las ideas, propuestas concretas impulsadas por Sanders en temas relacionados con la educación o los derechos laborales o la sanidad, aunque precisamente en este punto estaban bastante alejados. Dicho todo esto, dado el hecho de que Sanders se retiró mucho antes de la carrera, de que respaldó rápidamente a Biden y que hay una muy buena relación entre ambos políticos, el riesgo de que el drama del 2016 se repita este año es mucho menor para el Partido Demócrata. Bueno, su primera carrera presidencial, Bernie Sanders apoyó a Hillary Clinton en julio de 2016, extremadamente tarde, ¿no? Ahora lo ha hecho en abril. La convención es en agosto, ¿sabes? Hay mucho más tiempo. Entonces, hace 4 años, el argumento era que querían efectivamente incorporar, o sea, no lanzar todo su movimiento detrás de la candidata hasta que hubieran logrado meter parte de su programa o parte de sus ideas en el programa demócrata para 2016. Ahora ya están, bueno, hay dos factores. Ahora, por un lado, ya están en ello, o sea, cuando se retiró Sanders y ofreció su apoyo a Biden en abril, ya quedaron en crear una serie de paneles o de grupos de expertos para ir dando forma a distintas políticas que se reflejarían en el programa demócrata para las elecciones de noviembre. Luego hay que tener en cuenta, por otro lado, que ya incluso el programa de Biden, que es el candidato más centrista y más del aparato del partido, ya incluso su programa está bastante más a la izquierda que lo que era el programa de Hillary Clinton en 2016. Es decir, que gran parte de las ideas que defendía Sanders son ahora un poco el mainstream del partido, ¿no? Y en ese sentido, Sanders dice con razón que perdieron entonces y pierden ahora la batalla por la nominación, pero su movimiento sí que ha ganado la batalla de las ideas, ¿no? Y yo creo que más ahora, o sea, en la situación actual con la pandemia, con la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, hay muchas de las ideas que defiende Bernie Sanders que cobran más importancia todavía, ¿no? Esa lucha por las desigualdades en una crisis como esta, que de nuevo se va a cebar más con los más desfavorecidos, y sobre todo esa lucha por la sanidad universal, ¿no? Por una sanidad universal que es de los pocos países desarrollados que no la tienen, ¿no? Con todo eso, bueno, a ver, es muy difícil en estos meses saber qué va a pasar, pero bueno, hay que tener en cuenta que se habla de que en 2016 entre 1 de cada 4 y 1 de cada 5 votantes seguidores de Bernie Sanders no votó por Hillary Clinton en las elecciones de noviembre. ¿Que eso puede suceder ahora? Yo creo que en menor medida, por lo que yo he visto en la campaña, los seguidores de Bernie, con Trump en la Casa Blanca, pues hombre, están un poco más a favor más dispuestos a apoyar a quien sea que elijan los demócratas. Pero bueno, quiero decir que justo Biden era el candidato que menos les gustaba, ¿no? O sea, que tendrá que hacer bastante en estos meses por ganarse
la simpatía de ese electorado un poco más progresista y sobre todo de ese electorado joven. Sobre la salida precipitada de la carrera demócrata de Bernie Sanders ante la crisis del coronavirus, ¿es factible que Joe Biden recoja en su programa algunas de las propuestas sociales de Sanders? Bueno, el coronavirus, más que provocar la salida precipitada de Biden, lo que hace es precipitar su salida, es decir, la ha acelerado. Pero el resultado ya apuntaba en esa dirección y era hasta cierto punto previsible. Cuando el senador Sanders suspendió su campaña presidencial el pasado 8 de abril, él mismo reconocía que la ventaja que le sacaba el ex vicepresidente Joe Biden hacía su victoria virtualmente imposible. Bastante antes de que la crisis del coronavirus se impactara en toda su intensidad en Estados Unidos, ya su candidatura había dado muestras de fatiga. Es cierto que tuvo un arranque prometedor en febrero, en los caucus de Iowa, New Hampshire y Nevada, pero duró poco. Y el supermartes del 3 de marzo fue un auténtico baño de realidad. El golpe definitivo llegó con la derrota del 10 de marzo en Michigan, que es un estado clave en el que ya había ganado en 2016, que fue crucial en la victoria de Trump y que había trabajado mucho su campaña. Esto confirmó el mensaje que las bases habían dejado claro desde el primer momento. Su candidato favorito sería aquel que tenga más opciones de sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Al final, estas primarias han sido un nuevo episodio en la ya clásica lucha entre las dos grandes corrientes que conviven en el seno del Partido Demócrata. Tenemos por un lado una corriente renovadora, radical, progresista, liderada en esta ocasión por Sanders y la senadora Elizabeth Warren, y tenemos por otro una corriente más moderada, continuista, pragmática, encarnada por Biden y otros ex candidatos como el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. Es cierto que el ala más radical a la izquierda del partido ha crecido sostenidamente durante la última década, impulsada pues, por los estragos de la gran recesión de 2008, los indignados de Occupy Wall Street de 2011, y además cuentan con una nueva generación de políticos jóvenes como Alexandra Ocasio-Cortez que se están abriendo paso en el Congreso. Pero todavía son minoría entre los militantes demócratas y a día de hoy apenas representan pues, un 15%. Quizá lo más paradójico es que aún perdiendo, los radicales han logrado marcar los temas de la agenda en campaña. Sanidad pública universal, condonar deuda estudiantil, impuestos a los ultra ricos, aumento del salario mínimo a $15 la hora, Green New Deal contra la emergencia climática, reformar las finanzas electorales y un largo etcétera. ¿Es posible que parte de los votantes de Bernie Sanders no vayan a votar en noviembre por Biden? Bueno, el senador de Vermont ya cumplió con el ritual de dar su bendición al candidato ganador y ha dejado claro a sus bases que no votar por Biden sería irresponsable. Aún así, ¿es posible que algunos de sus seguidores no acudan a las urnas? Sí, es posible. Los verdaderos creyentes de Sanders, los conocidos como Bernie Bros, son una amalgama heterogénea de jóvenes idealistas y veteranos comprometidos que comparten pues, ese anhelo de verdadera transformación del sistema. Y para ellos eso solo es posible con alguien como Sanders a la cabeza, que lleva desde los años 60 defendiendo las mismas causas y la misma agenda con coherencia. Teniendo en cuenta que Trump ganó las elecciones del 2016 por un puñado de votos, literalmente fueron unos 10.000 en Michigan o 22.000 en Wisconsin, está claro que la clave en las elecciones de noviembre este año va a estar en la participación electoral y en concreto lo que ocurra en unos pocos estados del medio oeste. No hay que olvidar de todos modos que Hillary Clinton ganó el voto popular a Donald Trump por cerca de 3 millones de papeletas y es posible que este año el candidato demócrata tenga una ventaja igual o superior a la del republicano, a pesar de que no está claro, sin embargo, que sea capaz de conseguir suficientes votos del colegio electoral, el sistema que se creó para garantizar que los estados pequeños también tienen una voz. Con los crecientes desequilibrios demográficos entre los diferentes estados del país, el sistema está siendo cada vez más cuestionado y la insatisfacción sin duda irá a más si este año, como auguraban unas encuestas hace algunos meses, el candidato demócrata consigue hasta 5 millones de papeletas más que el republicano y aún así no tiene suficientes votos del colegio electoral para conquistar la Casa Blanca.
Otro factor importante a tener en cuenta es que en el 2016 la participación fue algo más baja que en anteriores elecciones. Por eso va a ser muy importante movilizar a esos colectivos que ese año se quedaron en casa, en especial los afroamericanos y en particular los jóvenes y las mujeres afroamericanas, que son colectivos muy importantes para el Partido Demócrata. Tanto Trump como Biden se los están disputando y ninguno de los dos tiene razones para dar por sentado su apoyo. En las primarias de Carolina del Sur y otros estados, Biden demostró que tiene de su lado al voto afroamericano, que es su fuerza, pero de nuevo aquí también vemos una brecha generacional porque el voto de los más jóvenes se le resiste y Trump está haciendo mucha campaña con este colectivo y sacando mucho partido a una pequeña reforma de la justicia criminal que se aprobó el año pasado con ayuda de influencers como Kim Kardashian y está dándole cierta popularidad. Es una reforma que ha permitido rebajar las sentencias y liberar por anticipado a cientos de afroamericanos que habían sido víctimas de leyes con sesgo racista. Así que Biden tiene razones para no dar por sentado el voto de este colectivo en toda su amplitud. El voto latino siempre importante y cada vez más elección tras elección, y este año además se da la circunstancia de que va a ser la primera minoría del país por delante de los afroamericanos. En este punto Biden juega con cierta ventaja porque es un electorado que tradicionalmente vota demócrata. De nuevo, el reto para unos y otros va a ser conseguir que la gente vaya a votar, que la gente llegue a las urnas, porque votar en Estados Unidos es una auténtica carrera de obstáculos, porque hace falta registrarse por el tipo de documentación que se pide, porque hay muchísimas exclusiones que dejan a mucha gente fuera y porque además se vota en un día laboral, con lo cual no todo el mundo tiene tiempo para llegar a las urnas. En cuanto a los temas que serán claves, bueno, yo creo que la economía por encima de todo, ¿no? O sea, la mayoría de los presidentes, hay que tener en cuenta que la mayoría de los presidentes de Estados Unidos consiguen la reelección y casi ninguno ha fracasado en lograr la reelección con una economía fuerte, ¿no? Después será muy importante la movilización también, sobre todo la movilización de las minorías. Los afroamericanos parece que que apoyan bastante a Biden. Habrá que ver qué hacen los latinos, que tienen cada vez más peso, un colectivo en el que abunda la abstención y en el que hizo una campaña muy importante Sanders, ¿no? Los jóvenes también pueden ser clave. Lo fueron en las legislativas de 2018, donde hubo una participación histórica del electorado joven que se contempla como uno de los grandes factores de la victoria demócrata, ¿no? En noviembre también se espera que su participación sea clave y que si acuden mayoritariamente pues puede beneficiar a los demócratas, porque los jóvenes votan mayoritariamente demócrata. El problema también es que el apoyo de los jóvenes a Bernie Sanders será abrumador casi, ¿no? Y bueno, Biden les moviliza menos, ¿no? Habrá que ver cómo funciona eso. En cuanto al tema geográfico, los estados, pues parece que habrá pues media docena de estados decisivos, ¿no? Están Arizona, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Florida, ¿no? Esos son los estados, por ejemplo, los que más va a invertir Michael Bloomberg, que suele saber dónde invertir, ¿no? Son todos estados en los que ganó Trump en 2016, pero que en 2018 en muchos de ellos consiguieron victorias importantes en las legislativas los demócratas, tanto en gobernadores de estados como en escaños en el Congreso. Yo creo que va a haber una victoria que es muy difícil para los demócratas, pero que sería muy decisiva, que es Florida, ¿no? En Florida ganó el gobernador DeSantis por muy poco, el gobernador republicano, pero bueno, es un estado donde una victoria demócrata sería casi, bueno, concluyente, ¿no? Hay otros estados donde antes no estaba muy discutida, o sea, que se daban por estados republicanos, casi se daba por hecho, y ahora pues va a haber batalla, ¿no? Es el caso de Texas y de Georgia, por ejemplo, ¿no? Donde los demócratas tienen algo impensable hace unos años, tienen su punto de mira, ¿no? Temas del electorado, estados claves, participación, situación de la economía, etc. Bueno, Biden, como candidato de consenso, parte con el respaldo de la clásica base del partido, los grandes núcleos urbanos de ambas costas, los votos de la minoría, sobre todo afroamericanos, el voto mayoritario de mujeres y jóvenes. Bueno, hasta aquí más o menos lo que podría esperar cualquier nominado demócrata. Pero el punto fuerte de Biden con respecto a Hillary Clinton y con respecto al propio Obama
y que puede ser instrumental en estas elecciones es su mejor percepción entre los votantes blancos y mayores, que no solo son más activos electoralmente ya que no sufren supresión de voto, sino que son un estrato fundamental en los 6 estados bisagras, los llamados swing states o battleground states: Florida, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Arizona, Carolina del Norte. Recordemos que Trump logró que los 4 primeros cambiaran de signo en 2016, pese a que los había ganado Obama en 2012. En muchos de ellos dicen ahora las encuestas que Biden se impondría a Trump. Pero claro, en este punto la experiencia de 2016 pesa sobre el análisis. Hay que insistir en que las encuestas pues, no son un método para pronosticar el futuro, son más bien pues, una herramienta que nos permite radiografiar el presente. Son vulnerables a los cambios súbitos en la opinión pública, presentan constantes desafíos técnicos, a veces están cocinadas políticamente. Pero si uno mira la evolución, el análisis de todas las encuestas a lo largo del mandato de Trump, nos permite sacar ciertas conclusiones. La principal es que, si bien el presidente ha sido el único cuya popularidad nunca ha superado el 50%, tampoco ha bajado del 40%. Esto nos muestra una base de apoyo pues, limitada, pero sólida, movilizada, comprometida, que pues, sin duda va a acudir a las urnas el 3 de noviembre. En líneas generales, las encuestas dan a Biden una ventaja de entre 3 y 10 puntos. En el último mes, por ejemplo, ningún sondeo mostraba ganador al presidente republicano y tan solo uno apuntaba a un empate. En promedio, Biden lidera con 6 puntos porcentuales, pero no solo desde ahora, sino desde principios de 2019. La pandemia del coronavirus ha hecho saltar por los aires el que iba a ser el principal argumento de Donald Trump para su reelección, la buena situación de la economía. Así que no es de extrañar que el presidente esté poniendo tanto énfasis en que se levanten cuanto antes las restricciones, con la esperanza de que para noviembre la situación sea menos desastrosa. En menos de un mes el paro se ha disparado del 3,5%, el nivel más bajo desde que hay registros en Estados Unidos, a casi un 15%. Hay más de 30 millones de nuevos parados y de estos 27 millones de personas han perdido no solo el empleo, sino también el seguro médico, de modo que han quedado en una situación especialmente precaria en medio de la peor crisis de salud pública en un siglo. La economía es un tema electoral siempre, pero sobre todo cuando las cosas van mal, cuando las cosas se tuercen, así que sin duda la crisis este año va a ser el tema de las elecciones americanas y no la inmigración, el aborto o el nombramiento de jueces conservadores como pretendía hacer la campaña republicana. Lo que la campaña de Biden está intentando hacer, explotar, es que este no es el momento para tener en la Casa Blanca a alguien como Donald Trump, que este momento requiere a alguien con experiencia, a alguien que crea en la ciencia, y este está siendo el principal argumento de su campaña. El problema es que mientras Trump está a diario dando ruedas de prensa en la Casa Blanca, para bien y para mal, porque no todas le han favorecido, Biden sigue confinado en su casa, haciendo town halls, charlas con votantes virtuales desde el sótano, y obviamente no es una situación ideal para movilizar a los votantes. Las consecuencias de la pandemia del coronavirus en las elecciones pueden ser decisivas, sobre todo porque atacan a lo que es el principal argumento de Donald Trump para su reelección, que es el vigor de la economía, ¿no? Donald Trump esperaba llegar a noviembre pues subido a una ola de crecimiento insólita, ¿no? de 11 años seguidos, creciendo, creando empleo, y bueno, todo eso ha volado por los aires de una manera repentina, radical y totalmente inesperada. La frustración de Trump se ve en cada tuit, en cada comparecencia, en todo momento, ¿no? La estrategia un poco parece que es eludir la responsabilidad de una respuesta a la crisis que, bueno, que no ha sido muy afortunada. Digamos que la consigna es hablar de un enemigo invisible llegado de un país extranjero y tal, ¿no? Pero bueno, de hecho, yo no creo que haya muchos votantes moderados o indecisos que tengan una buena opinión sobre la respuesta que ha dado la administración de Trump, sobre todo el presidente, a la pandemia, ¿no? De hecho, los sondeos dicen un poco eso. La nota que le ponen a la respuesta de la Casa Blanca a la crisis es peor que la nota que le ponen que la valoración que le dan a Trump, ¿no? En ambos casos suspende, pero digamos que suspende con peor nota en la gestión de la crisis del coronavirus.
Bueno, yo creo que solo los muy incondicionales, esos que ya tiene ganados y que forman sus bases, pues solo esos pueden conectar con el mensaje este de un poco de desdén hacia los expertos y tal, ¿no? Pero bueno, todo puede cambiar. La realidad cambia en estos meses, en estas semanas tan deprisa que es muy difícil anticipar nada, ¿no? Yo creo que no sé, hoy por hoy lo que yo diría es que si la desescalada funciona, la desescalada por la que Trump está abogando, incluso acusando a los gobernadores de retrasar, si la desescalada funciona y la economía más o menos vuelve sin grandes pasos atrás, sin recaídas, eso lo puede, digamos que sería un resultado que podría capitalizar Trump de cara a las elecciones. En cambio, si la desescalada no funciona, si hay rebrotes, y bueno, y sobre todo si hay un rebrote importante o una recaída en otoño, como muchos expertos vaticinan, todo eso puede jugar en contra de las aspiraciones de Donald Trump. Pero bueno, insisto en que tratar de hacer predicciones ahora pues es complicado, ¿no? Bueno, imaginemos si alguien nos hubiera dicho hace 3 meses que todo esto iba a ocurrir, ¿no? Pues bueno, ya se verá. Yo creo que el coronavirus tiene una doble lectura, una como factor electoral y otra como cura de humildad. Como factor electoral porque sin duda ha sido un torpedo a la línea de flotación del trumpismo, la economía. La epidemia fue primero un auténtico cisne negro en los mercados y luego una apisonadora macroeconómica que ha destruido casi 30 millones de empleos, ha desplomado la confianza del consumidor, las ventas minoristas, mantiene paralizada la producción industrial, la construcción, incluso hay riesgo de inflación. Para ponerlo en contexto, en el pico de la gran recesión, en octubre de 2009, la tasa de paro en Estados Unidos era del 10%. El mes pasado, con el coronavirus, se llegó a un récord histórico de más del 14%. Son unos datos complicados para digerir para un político que solo prometía ganar y ganar y ganar. De ahí vemos la reticencia que tenía Trump en tomar medidas que pudieran poner en riesgo pues, este crecimiento ininterrumpido de 11 años. Y también explica su apuro por reabrir la economía pese a las advertencias de los científicos. Y aquí además hay un dato interesante. Es cierto que la economía es clave en las elecciones estadounidenses, bueno, en realidad son claves en cualquier elección, pero en este caso estamos viendo ciertas anomalías. Por ejemplo, una amplia mayoría de los mayores de 65 años, que es una demografía clave para los republicanos, cree que es más importante vencer a la epidemia que reactivar el país. Así que esta insistencia de Trump en reabrir, pues los está haciendo enfadar. Si a mediados de marzo este grupo de más 65 era el que mejor valoraba la actuación del gobierno ante el brote, mucho más que ninguna otra franja de edad, pues un mes más tarde este apoyo ha caído 20 puntos y ya son los más críticos incluso que los jóvenes en la franja de 18 y 29 años. Y el coronavirus pues también es una cura de humildad en el sentido que nos muestra lo malos que somos prediciendo el futuro. 6 meses atrás muchas de estas preguntas tendrían un análisis muy distinto. Es cierto que Trump ya no cuenta con la economía bollante, que era la línea más brillante de su currículo presidencial, y que tampoco puede agitar el miedo socialista que representaba Sanders, pero igual hay que ser cauto a la hora de hacer predicciones y más con un político como Trump, que más que estrategias actúa guiado por instinto, por corazonadas. Las mismas que le llevaron a ser presidente cuando pocos daban un duro por él. Con Trump ni siquiera podemos descartar los escenarios extremos, como que intente aplazar las elecciones o que llegado el momento pues no reconozca el resultado. No es ningún secreto que Trump, quizás más que otros gobernantes, está absolutamente desbordado por la pandemia. Es un político obsesionado por las cifras, por los números, y las que está dejando el coronavirus obviamente no son buenas. Por eso, al mismo tiempo que intenta convencer a los estadounidenses de que todo esto no es más que un pequeño bache y la recuperación está a la vuelta de la esquina, lo que está intentando hacer es cambiar la conversación nacional y recientemente, por ejemplo, ha empezado a resucitar teorías de la conspiración de las elecciones del 2016 relacionadas con Barack Obama y con Rusia, o también ha intentado explotar el tema de la inmigración. Una de las
primeras decisiones que tomó Trump cuando la pandemia empezó a avanzar por Estados Unidos fue cerrar las fronteras a los viajeros internacionales. Es una medida que obviamente han tomado otros gobiernos para intentar gestionar, poder controlar mejor la pandemia dentro de sus fronteras, pero Trump ha ido más allá y ha hecho cosas que quería hacer antes, pero no se había atrevido a hacer en tiempos normales, como cerrar las fronteras al asilo y suspender también la tramitación de visados a muchos profesionales extranjeros. Los únicos que se han quedado fuera casi son los profesionales médicos, porque Estados Unidos tiene una dependencia crónica del personal sanitario procedente del extranjero. Sin embargo, con el coronavirus rondando entre la población, Trump lo va a tener mucho más difícil de lo que esperaba para intentar desviar la atención pública hacia los temas que más movilizan a su base. Ahora mismo la media de encuestas da entre 4 y 5 puntos de ventaja a Joe Biden sobre Donald Trump, pero al final todo va a depender de cuál es el nivel de movilización y de qué ocurre en unos pocos estados clave. Bueno, lo increíble de la crisis del coronavirus es que lo ha derribado todo, ¿no? Y en concreto ha tocado otros dos de los temas fundamentales en estos 4 años de Donald Trump, que han sido las tensiones con China y la política migratoria. Y en ambos terrenos abre unos frentes un poco inciertos, ¿no? Las críticas a China por la falta de transparencia en su gestión del coronavirus y por incluso acusaciones directas de haber creado negligentemente el virus, pues vamos a ver en qué acaban, ¿no? Pero está por ver en qué se concreta, pero bueno, quiere decir que tenemos que partir de que venimos de unas tensiones comerciales muy tensas, que se acababan de más o menos resolver con la firma de ese acuerdo que ponía fin, o por lo menos ponía punto y seguido a estas tensiones, y a ver en qué acaba cuando todo esto se vaya normalizando. Y luego, por otro lado, la política migratoria, ¿no? Que claramente la mano dura con la inmigración ha sido una bandera de Trump, y la crisis también, esta crisis del coronavirus, pues ha hecho replantearse algunas cosas, ¿no? Por un lado, la importancia de los inmigrantes sin documentos en algunos de los sectores básicos, ¿no? Como son la agricultura, la fabricación, el procesamiento de alimentos, tanto que se hace un poco la vista gorda, ¿no? Se les ha dicho que no se perseguirá a los indocumentados, salvo que cometan un delito. Más o menos se les ha dado la calificación de trabajadores esenciales a los inmigrantes ilegales que trabajan en el campo en California. Y por otro lado, pues también se ha intentado abrir un poco la mano con la inmigración cualificada ante la demanda de profesionales médicos para atender a la pandemia, sobre todo en sitios como Nueva York, ¿no? Pues bueno, todo eso también habrá que ver cómo evoluciona y cómo digamos, qué forma adquiere para las elecciones o para la campaña, que en cuanto salgamos, si es que salimos tan pronto de esta crisis, pues copará toda la actualidad. Bueno, para mí no deja de ser irónico que el mayor desafío que ha enfrentado un presidente como Trump, que no han sido pocos, sea una crisis que requiere de científicos e inmigrantes. Pero hay varios elementos de la epidemia del COVID-19 que son contradictorios con la idiosincrasia política del presidente y en general con la de cualquier populista. Al populismo le gustan las soluciones primitivas, sencillas, radicales, para atajar problemas complejos, estructurales y multifactoriales. Ideas que quepan en un eslogan sugerente y pegadizo: Build the wall, lock her up, drain the swamp. Pero es cierto que estos cánticos que hicieron a Trump presidente han envejecido mal en la pandemia. Y estamos ante una emergencia cuyas necesidades chocan frontalmente con el ideario republicano de desregular y adelgazar el Estado, en momentos en que es más necesaria la intervención y más ayuda pide la gente. ¿Qué le queda a Trump de su viejo discurso? Pues China. Trump ya venía de librar una guerra comercial con Pekín, que venía en vías de solucionarse, pero según van emergiendo más detalles sobre cómo el régimen chino ha manejado la pandemia, sobre todo los primeros compases, y cómo el autoritarismo y la opacidad pudieron poner en peligro al mundo, esto ha hecho que la opinión pública pues, se vuelva en contra del país asiático. Según una encuesta de Pew Research, 2 de cada 3 estadounidenses ya tienen una visión desfavorable de China. Y esto es un aumento sustancial desde el 47% de hace 2 años.
Y además la desconfianza se da en todo el electorado, izquierda, derecha, con un número ligeramente mayor entre los republicanos y entre las personas de edad. Por eso ahora vemos a Trump que no deja pasar la oportunidad de mencionar el virus chino, el virus extranjero, el virus de Wuhan. Incluso algunos funcionarios de la Casa Blanca se refieren a esto como la Kung Flu. Y culpar a Pekín por la catástrofe sanitaria y pintar a Biden como un aliado del comunismo asiático va a ser parte de su estrategia. Pero debe tener cuidado, porque China es un caballo de batalla en el que ambos candidatos se van a querer montar. This is an opportunity for us to be that nation again, to be the United States of America. We just need to remember, there's nothing we cannot do if we do it together.